Hola, buenos días. Os damos la bienvenida al seminario Cómo lograr una aplicación móvil accesible y no desistir en el intento. El vídeo y el audio estarán desactivados en todo momento para los oyentes y disponéis de un botón para escribir preguntas y comentarios. El personal que está físicamente aquí con nosotros, pues tiene una persona en la sala a la que le puede transmitir también las dudas y nos las hacen llegar. La ponencia durará 35 minutos y dejaremos 5 minutos al final para dudas y consultas. Os recuerdo que el seminario es grabado por ITI y se compartirá en YouTube. Espero que compartáis vuestra vivencia del evento en redes sociales con el hashtag VLCtesting. Y bueno, sin más preámbulos, paso a presentar a Lisandra Armas. Ella es cubana, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del texting en el año 2011 en el Centro Nacional de Calidad de Software. Es una persona activa y colaboradora en varias comunidades de IT, donde ha presentado charlas, talleres y cursos sobre testing de software, pruebas de accesibilidad y usabilidad. Actualmente trabaja como Senior QA Engineer en Wallapop y es docente del módulo de pruebas UX, usabilidad y accesibilidad del Diplomado de Testing de Software de la Universidad Católica de Bolivia. Su objetivo principal es motivar a más testers para que conozcan sobre pruebas de usabilidad, UX y accesibilidad y puedan ponerlo en práctica en su día a día. Así que nada, Lisandra, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Un gusto estar aquí con ustedes hoy en esta ocasión y la verdad súper agradecida con todo el equipo de VLC Testing por toda la organización, coordinación, que eso no lo ven capaz los participantes y asistentes al evento, pero súper agradecida con todos los que están detrás de cámara por todos los momentos que nos han dedicado, toda la organización, la verdad que ha sido impecable y bueno, un excelente evento, que la verdad que súper encantada de estar aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, comparto pantalla. Bueno, bienvenidos todos a esta charla, como comentaba Carmen anteriormente, que se titula ¿Cómo lograr una aplicación móvil accesible y no desistir en el intento? Acá, bueno, le puse un poco este título a la charla porque muchas veces nos frustramos a la hora de comenzar a ver cómo podemos hacer accesibles nuestras aplicaciones y capaz que no sabemos por dónde intentar. Y bueno, mi objetivo fundamental hoy es darles un poco de ruta, decir qué ruta puedo tomar, por qué caminos puedo empezar, por dónde puedo comenzar a validar si es accesible o no mi aplicación. Y bueno, vamos a estar hablando sobre esto en las charlas. Bueno, ya Carmen me había presentado anteriormente, sobre todo nuevamente agradecer a todo el equipo por invitarme a este evento, por estar aquí hoy con ustedes compartiendo una vez más sobre accesibilidad, que es un área que me motiva, me apasiona y que me encanta siempre compartir todo lo que voy aprendiendo porque me considero que siempre estoy en constante aprendizaje. El testing, para mí me gusta compararlo muchísimo con la medicina porque siguen saliendo nuevas aplicaciones, siguen saliendo nuevas herramientas y siempre hay que estar en constante actualización. Entonces, bueno, por acá les dejo mis datos, me pueden contactar a través de las redes sociales como LinkedIn, Twitter, y siempre estoy abierta a cualquier consulta, dudas, comentarios que quieran hacerme llegar. ¿Sabían que más del 68% de la población mundial ya cuenta con un móvil y también, bueno, en España un 97% de la población lo utiliza para acceder a Internet? Ya en España, casi un 22% de la población pasa entre 2 y 4 horas diarias conectada a Internet y yo creo que estas métricas están un poquito desactualizadas. Me parece que esto se duplica este por ciento o un poco más. Ahí a través también de sus teléfonos móviles, un 19,1% pasa más de 4 horas utilizándolo. ¿Se imagina? Es decir, yo creo que hoy en día vivimos con nuestros teléfonos. Creo que lo primero que cuando nos despertamos lo que hacemos es consultar nuestra agenda, nuestro calendario también para ver qué actividades tenemos en nuestros teléfonos, consultamos si tenemos nuevos mensajes, correos, es decir, me parece de que es lo primero que agarramos en la mañana, que no es un buen hábito, y lo último que agarramos cuando nos vamos a dormir, que tampoco es muy buen hábito, pero creo que un gran porcentaje de la población, hoy en día el teléfono es algo indispensable, el dispositivo móvil es indispensable para nuestras vidas porque lo usamos prácticamente para todo. ¿Qué pasa hoy en día? Muchas de estas aplicaciones que accedemos, que usamos diariamente,
muchas capaz no son accesibles y hoy en día estas aplicaciones no están siendo podido ser utilizadas por más de 1.000 millones de personas. Es decir, existe actualmente en el mundo una gran cantidad de población que presenta algún tipo de discapacidad y le estamos privando a estas compañías que lanzan aplicaciones que no son accesibles al mercado, las estamos privando a estas personas de poder acceder a estas aplicaciones que son súper útiles para el día a día para cualquiera de nosotros. Para esto yo le traigo la siguiente agenda para poder un poco descifrar por dónde comenzar, qué poder hacer, cómo yo puedo llevar mi aplicación a ser accesible. Vamos a ver el primer punto, es cómo nos afecta la falta de accesibilidad. Como segundo tema, vamos a ver qué leyes existen hoy en día, cómo está relacionada la UCAC y los criterios de conformidad hacia las aplicaciones móviles. Vamos a ver algunos tips que le traigo para evaluar la accesibilidad en aplicaciones móviles. Vamos a ver los requisitos para hacer una aplicación móvil accesible y por último vamos a ver las conclusiones. Vamos a ver el primer punto que tenemos hoy que se llama, bueno, ¿cómo nos afecta la falta de accesibilidad? Muchas veces nosotros asociamos la accesibilidad a diferentes situaciones de discapacidad, como son las más conocidas, la visual, la auditiva, la motriz o motora y la cognitiva. Pero quiero decirte que estamos equivocados. Estamos equivocados porque la accesibilidad no solo va a afectar a este grupo de personas, sino va a afectar a cualquier persona que tenga una discapacidad tanto permanente como temporal como situacional. Y ahora ustedes dirán, Sandra, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto de permanente, temporal y situacional? Bueno, por ejemplo, una persona que solo tiene un brazo y utiliza un dispositivo móvil va a verse en la misma situación de una persona que se lesionó jugando fútbol o se cayó y tiene un yeso en estos momentos, que también solo tiene un brazo disponible, como también va a verse en la misma situación las personas cuando somos, es decir, nosotros cuando somos padres y cargamos a un bebé en un brazo, también nos queda solamente una mano disponible para poder acceder a las opciones de nuestra aplicación. Entonces, vamos a estar pasando y vamos a estar viviendo esta falta de accesibilidad en cualquiera de este tipo de situaciones que nos vamos a encontrar en nuestro día a día y ninguno de nosotros estamos exentos a que pasemos por una de este tipo, cualquiera de este tipo de situaciones. ¿Cómo nos afecta la falta de accesibilidad? Es decir, muchas veces no nos percatamos, pero por ejemplo, cuando usamos lentes como los que tengo puesto hoy o muchos de nosotros usamos y las opciones de nuestra aplicación, el contraste de color capaz no es el más adecuado, no es visible, nos afecta bastante al no poder visualizarlos correctamente. Como les mencionaba anteriormente, también cuando usamos el teléfono con una sola mano, también si la aplicación no es accesible, vamos a tener cierta incomodidad a la hora de seleccionar alguna de las opciones, cuando lo usamos en lugares o en entornos que no hay mucha luminosidad y no se nos permite cambiar el contraste de colores en la aplicación y tenemos que usarlo con un contraste determinado que nos ilumina bastante y esto nos afecta bastante a nuestros ojos. También cuando la naturaleza nos dotó de dedos gordos y las opciones son bastante pequeñas y a la hora de seleccionarla seleccionamos otra opción que no deseábamos. Cuando queremos también escuchar un audio o un video en un sitio donde hay bastante ruido, un aeropuerto, un restaurante y no contiene subtítulos, también nos vemos afectados por la falta de accesibilidad y también cuando las aplicaciones nos obligan a tener las manos y los ojos ocupados, así que cuidado con este último ejemplo, no conduzcan cuando estén usando el teléfono, pero nos vemos afectados cuando la aplicación no nos permite la entrada de voz y podamos seleccionar las opciones a través de entrada de voz y tengamos que tomar el dispositivo para poder seleccionar las opciones. En resumen, en esta primera parte no me queda más que decirles que la falta de accesibilidad nos impacta a todos y las mejoras de accesibilidad, al contrario, nos favorece a todos. Entonces es importante que apuntemos a mejorar la accesibilidad de nuestras aplicaciones y no dejar debajo de la alfombra todas las opciones que podemos mejorar y hacer más accesibles nuestras aplicaciones. Vamos a pasar al punto 2 de nuestra agenda. Bueno, ¿qué leyes existen? ¿Qué habla la UCAD de las aplicaciones móviles? ¿Qué criterios de conformidad están relacionados a las aplicaciones móviles? Vamos a ver un poquito sobre esto.
Actualmente, el Real Decreto sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que transpone la Directiva Europea 2016-2102, entró en vigor ya desde el año 2018. Actualmente, este decreto establece que las aplicaciones nativas, al menos del sector público, sean accesibles a partir del 23 de junio de 2021, de acuerdo con la norma EN 301-549. Es decir, ya existe este Real Decreto donde actualmente se establecen que las aplicaciones nativas, al menos del sector público, sean accesibles. Por otra parte, tenemos la UCAC, que se pueden ver en esta línea del tiempo que he intentado elaborar desde el año 1999, que tuvimos las primeras UCAP. Actualmente tenemos la UCAP 2.1, que es la recomendación actual que tenemos, y ya se tiene publicada un candidato de la UCAP 2.2. Y se espera que para el 2023 ya tengamos la UCAP 3.0. ¿Qué pasa? En la UCAP 2.1 se incluyeron 17 nuevos criterios donde se hacían bastante alusión a las aplicaciones en los dispositivos móviles, pero como tal, en estas dos versiones, la 2.1 y la 2.2, no hay criterios exactamente relacionados a aplicaciones nativas. Lo que más se acerca son criterios relacionados a cómo se debe visualizar un sitio web en un dispositivo móvil. Pero esto no quita de que nosotros también podamos asociar varios criterios de los que ya tenemos actualmente y que también puedan ser aplicados a las aplicaciones nativas. Veamos, por ejemplo, tenemos el criterio de conformidad 1.3.4 relacionado, es decir, orientado a todo lo que tiene que ver con la orientación, es decir, tanto para una aplicación que se visualice en un dispositivo móvil como una aplicación nativa, es importante que nosotros tengamos en cuenta la orientación de nuestra aplicación. Es decir, muchas veces se desarrolla para que solo se vea en formato vertical y muchas personas necesitan ver el dispositivo en formato horizontal y esto, al no tenerlo disponible, le estamos imponiendo una barrera de acceso a estas personas. También tenemos el criterio etiqueta en el nombre, es decir, acá es importante que las etiquetas contengan el nombre adecuado porque los usuarios, por ejemplo, si quieren acceder a través de voz a una opción que se llame leer más, si la etiqueta no está correctamente puesta y no se llama como tal, como el mismo nombre del botón, si el usuario dice leer más, puede ser que no funcione. Entonces tenemos que tener en cuenta y en consideración que las etiquetas estén correctamente escritas. También el criterio de conformidad 2.5.1 que habla sobre gestos del puntero, es decir, ¿a qué se refiere este criterio? Este criterio va relacionado a que el usuario, por ejemplo, si tiene que hacer varios gestos como el tap, el deslizar en nuestras aplicaciones, también le sea fácil y no existe una barrera a esto, es decir, que el usuario tenga alternativas para poder hacer estos gestos sin tener que depender solamente de voy a una opción, si hago tap, voy a esta opción, si deslizo, es decir, tener varias alternativas y no solo y que no sean gestos complicados para el usuario de hacer dibujos, es decir, esto, buscarle siempre una alternativa para que no crear una barrera. También está el criterio de conformidad 2.5.2, que es está relacionado al 2.5.1, que es la cancelación del puntero, es decir, ¿qué pasa muchas veces? El usuario puede cometer errores y activar una opción que no quería o un flujo que no quería estar, se la activa por error. Entonces, darle la opción al usuario de cancelar esa opción, de poder decir, no quiero activar este botón, es decir, es importante porque si no el usuario se va a frustrar y muchas veces va a activar opciones que no necesitaba o que no quería realmente, entonces tenemos que también tener en cuenta la cancelación del puntero. Y bueno, otro criterio también, y ese sería el último que traigo como ejemplo, está la actuación del movimiento. Por ejemplo, si para pasar hacia otra página tenemos configurado en nuestra aplicación que el usuario pueda inclinar el móvil o sacudir el móvil para pasar a la siguiente página, por ejemplo, porque somos muy creativos, también dará la opción al usuario de que con un botón o con otra opción pueda pasar a la siguiente página. Es decir, no limitar al usuario a determinados movimientos, determinados gestos y dar siempre alternativas a esto para no crear estas barreras en nuestra aplicación. Bien, dejando ya atrás el punto 1, el punto 2, vamos hacia los tips.
Yo les traigo acá 9 tips que quiero compartir con ustedes. Son 9 tips corticos, precisos, concisos. No se preocupen que no se van a aburrir. Estos tips están basados en una checklist que tiene publicada el sitio de Bureau. Y es una checklist súper buena, me gustó muchísimo y bueno, traté basado en esta checklist, mi experiencia, armar estos tips que les quiero dejar hoy acá por ustedes para que puedan tomar nota y validar, bueno, qué les falta, qué necesitan tener en cuenta o qué no están teniendo en cuenta actualmente y necesitan incorporar. Vamos allá y empecemos con el primer tip. El primer tip es importantísimo porque sin esto no estamos diseñando para dispositivos móviles y es diseñar para pantallas pequeñas. Es decir, no vamos, la experiencia es completamente diferente cuando accedemos a una aplicación desde el escritorio, desde una pantalla, de un monitor, que cuando accedemos desde nuestros teléfonos. Y si pueden ver, nuestras pantallas de mobile son bastante pequeñas, ya hay algunos teléfonos que son bastante grandes, pero por lo general son bastante pequeñas, entonces tenemos que reducir la cantidad de contenido. Tenemos que validar que los botones y los controles sean lo suficientemente largos para nosotros poderlos ver y seleccionar, también que tengan espacio alrededor para que no seleccionemos otros botones por errores y también que los campos de formulario se coloquen debajo de las etiquetas, es decir, para que no omitamos información a la hora de llenar los formularios del usuario, no quede perdido sobre qué información debo llenar en este campo, ¿no? Cuando no colocamos los campos, las etiquetas por fuera del campo del formulario. El tip número 2 es haz los gestos simples y provee alternativas, era lo que veníamos hablando anteriormente con los criterios. Es importante, si existen muchísimos gestos en cuanto a las aplicaciones móviles, entonces es importante siempre que los gestos sean fáciles y no nos compliquemos al usuario creando gestos con 3 dedos, con 4 dedos. A veces esto es imposible realizarlos y es muy complicado y lo que hacemos es frustrar al usuario y no querer utilizar más nuestra aplicación. Es importante dar alternativas a estos gestos y también tener cuidado con los controles táctiles, si se activan al soltarlos, si se activan con un toque. Esto tenemos que validar que las funciones activadas al agitar, al inclinar, mover el dispositivo se puedan desactivar también, porque si no se pueden desactivar esas opciones, podemos, como les decía anteriormente, entrar a una opción que no necesariamente queríamos. Bueno, tip número 3, hasta los que estamos por acá conmigo, tenemos provee indicadores para gestos y acciones. Es decir, muchas veces entramos a una aplicación que es nueva, es un sector nuevo que no conocíamos antes, no sé, nos instalamos una aplicación de banco que no la habíamos usado antes, entonces no tenemos muy claro cuáles son los gestos que podemos usar en esta aplicación. Entonces, muchas veces una guía es muy útil para decir, bueno, esta opción la puedo deslizar hacia arriba, esta opción si le doy un switch elimino el producto, si lo dejo marcado me aparece el mensaje de eliminar, es decir, conocer cómo funcionan a través de los gestos de la aplicación es importante para el usuario y esta guía la va a agradecer muchísimo porque le va a dar más noción de qué puede o no hacer en la aplicación. El tip número 4 que les traigo es permite múltiples métodos para entrar y salida de datos. Es bastante frustrante cuando hay un formulario y me piden entrar, por ejemplo, a mí me pasa cuando me piden entrar el número y tengo el teclado alfabético y tengo que ir a la opción para cambiar hacia los números, es bastante frustrante. Entonces, si podemos facilitarle esto al usuario, como vemos aquí en la imagen a la derecha, vamos a poder ayudarlo muchísimo a evitar errores, a tener que dar un clic extra innecesariamente y esto lo agradecemos, yo lo agradezco muchísimo cuando se me habilita el teclado numérico por defecto, cuando tengo que entrar a algún campo que sé que es completamente numérico y no voy a necesitar entrada de letras. Bueno, también como otro tip que le traigo es el 5, es habilita el zoom y el cambio de tamaño del texto. Es decir, muchas veces los usuarios necesitamos aumentar el tamaño del texto para poderlo visualizar con mejor calidad o nitidez y muchas veces pensamos que cuando hacemos zoom al 200%, por ejemplo, sin tener que utilizar ninguna tecnología asistiva, todo el texto se tiene que ver bien, no se puede omitir ninguna información y muchas veces asumimos que al hacer el scroll horizontal está bien. Es decir, si tenemos una aplicación y le hacemos zoom y necesitamos movernos horizontalmente en la aplicación, ya hay una barrera. Es decir, esto no está bien y esto es mucho ojo porque muchas veces asumimos de que está bien que se habilite ese scroll horizontal y no para nada. Es un error bastante grave y es una barrera bastante grave también para los usuarios
con discapacidad motriz a la hora de tener que hacer estos scroll horizontal en nuestras aplicaciones. El tip número 6. Comprueba que la orientación y el diseño no limiten el uso. Ya lo veníamos hablando antes, es decir, siempre validar si la aplicación mía puede estar también orientada de forma horizontal y no solamente vertical. Es decir, asumimos que todos los usuarios usamos el teléfono de esta forma, pero no es así. No todos lo usamos así, muchos lo tenemos que usar de esta manera. Entonces, es importantísimo de que validemos si también puede ser usada de forma horizontal y que no estemos poniendo esta barrera también a los usuarios y que el diseño se mantenga también consistente y predecible en ambas posiciones cuando estemos utilizando nuestra aplicación. Si pueden ver, yo he dejado algunos links debajo de cada imagen. Todos estos links se los voy a dar al final de la charla. Les hice un resumen en un post con toda esta información. También van a compartirles seguro la presentación, pero todos estos links aparte llevan a otros posts que tienen más información sobre estos tips que les estoy dando. Creo que les van a ser muy útil, por lo cual hice este resumen que les voy a compartir al final. El tip número 7 se basa en la estructura y navegación disponible para todos. Este tip es fundamental porque muchas veces las páginas no tienen títulos descriptivos y el usuario cuando va pasando por un flujo de compra, si muchas veces nos perdemos y no sabemos en qué página nos encontramos. Tenemos que tener un menú, control y enlace que funcionen bien con el uso tanto del teclado como también un teclado externo, por ejemplo, como también cuando estamos haciéndole tap. Es importante que la estructura y la navegación siempre quede disponible en todo momento y que no se le oculte al usuario, porque muchas veces tenemos que volver atrás para poder ir al menú o ir a la página principal, porque si no el menú ya no queda disponible. Entonces, esto es bastante engorroso y incómodo para los usuarios, por lo que yo sugiero siempre que el menú navegación siempre esté visible en todas las páginas y que el usuario pueda acceder fácilmente nuevamente a todas las opciones de la aplicación. Como tip número 8, y vamos llegando al final, provee textos alternativos para imágenes, gráficos y videos. Acá es importante, si mi aplicación tiene videos, tiene imágenes, tiene gráficos, estos textos alternativos son súper fundamental porque si no los ponemos, si no los colocamos, estamos dejando información invisible para nuestros usuarios que usan lectores de pantalla. Entonces es importante que esto lo tengamos en consideración, validemos si están bien estos subtítulos, si los textos alternativos están correctos o no, para que podamos hacer visible ese contenido para los usuarios, como les decía anteriormente, que usen el VoiceOver, el Talkback, que son lectores de pantalla hoy en día que podemos acceder desde nuestros dispositivos móviles. Y el tip número 9 y último, pero no menos importante, es el uso del color. Acá, para mí, esto es de los fundamentales por donde siempre sugiero empezar a revisar qué es el color en nuestra aplicación. Acá debemos validar que el ratio de contraste sea de 4.5:1, en cuanto a textos largos de 3:1, con los componentes y la interfaz también sean de 3:1. Bueno, usted me dirá, bueno, Sandra, ¿qué es esto de ratio de contraste? ¿Cómo yo sé que el ratio de contraste es de 4:5:1? Esto no es una evaluación visual. Existen herramientas que nos proporcionan estos resultados, como Color Contrast Analyzer y otras herramientas también que han ido desarrollándose, que nos permiten conocer qué compatibilidad tiene el color del fondo con el del primer plano en nuestra aplicación y validar si cumplen o no este ratio de contraste definido por la UCAP. Entonces yo recomiendo usar esta aplicación para que puedan validar si los contrastes de colores con sus diseñadores están correctos o no, los colores que estamos usando en nuestra aplicación. También súper importante, la información o cambios de estados también que no estén representados solamente por el color. Es decir, esto es un error bastante grave cuando representamos un error o un cancelar o algo solo con un color o lo asociamos a un color y no tenemos un texto. Esto debemos evitarlos a toda costa. Bueno, hasta aquí un resumen de todos estos tips. Espero que alguno de ellos les haya servido, que algunos se lleven, los hayan anotado. Si no, después tienen la presentación para volverlos a revisar y validar, bueno, qué tantos de estos tips hoy en día puedo sumar a mi proyecto y cuáles de ellos ya estoy validando o cuáles me necesito incorporar. Vamos hacia el punto 4, que sería qué requisitos, es decir, los requisitos para hacer una aplicación móvil accesible. Bueno, ¿qué requisitos yo necesito conocer? Vamos a ver. Bueno, el primer requisito para hacer nuestra aplicación accesible es que nosotros podamos conocer cómo las personas con discapacidad usan los dispositivos móviles y los problemas que suelen encontrarse. Es importante investigar, validar cuáles son los principales errores y barreras que hoy en día tenemos al uso de aplicaciones en nuestros dispositivos móviles y también debemos conocer las funciones de accesibilidad de los dispositivos móviles, probarlas y familiarizarnos con ellas. Es decir,
tenemos que saber cuáles son las funciones que hoy en día hay, por ejemplo, en un dispositivo Android, en un dispositivo de iOS, es decir, qué funciones tienen que, relacionadas a accesibilidad, que yo pueda validar si funciona correctamente o no con mi aplicación. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las funciones que tenemos hoy en día de accesibilidad en nuestros dispositivos móviles, tanto Android como iOS, agrupadas por discapacidad, por tipo de discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual van a hacer uso de lectores de pantallas como el TalkBack, el TalkBack en Android, el VoiceOver en iOS y el Voice Assistant en Samsung, me parece. Estos lectores de pantalla me permiten leer toda la información que hoy tenemos con textos alternativos en nuestra aplicación, por eso hago hincapié nuevamente que es súper importante los textos alternativos en nuestras aplicaciones. También tenemos el Braille Back, que es que nos permite conectar un dispositivo Braille a nuestro teléfono y así poder tener, con la ayuda del TalkBack o el VoiceOver, con los lectores de pantalla, poder escuchar la información y poder escribir a través de este teclado de Braille. También tenemos la opción de escuchar selección, tenemos la opción de zoom que nos permite ampliar el contenido de nuestra pantalla, tenemos la opción de los colores donde nos permiten cambiar el contraste acorde a lo que nos sea más factible para visualizar una aplicación. Y en cuanto pasemos a la discapacidad auditiva, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos también varias. Tenemos, por ejemplo, la opción de sonido, la opción de activar los subtítulos, la notificación de parpadeo, es decir, de señales que se emiten en el teléfono para poder percatarnos de que nos está llegando un mensaje, que nos está llegando una llamada. Es decir, también tenemos las opciones de videollamada, que no es una función de accesibilidad, pero también es súper importante para poder comunicarnos con las otras personas a través de videollamadas. Para la discapacidad motriz y cognitiva, entre las principales funciones que tenemos el Voice Access, el Switch Access también, el dictado por voz, el Touch Assistant, que a mí me salvó cuando yo usaba iPhone como en el 2016, por ahí 17, me salvó el Touch Assistant, que no lo voy a olvidar jamás, me ayudó muchísimo esa funcionalidad, porque ya se me había roto este botoncito que antes tenía, bueno, los iPhone, y el Touch Assistant lo que hace es simular esa función de ese botón, porque hay personas que no podían presionar ese botón. Entonces, a raíz de esto, se crea el Touch Assistant y gracias a esto no tuve que cambiar mi teléfono en aquel momento con tanta urgencia. Pude esperar un poquito más y darle un poco más de vida y gracias al Touch Assistant que permitía la misma funcionalidad y me fue súper útil en aquel momento. También tenemos el modo sencillo, que lo que nos permite es que la pantalla de inicio del teléfono sea de una manera más sencilla, que los iconos de las aplicaciones sean más grandes, que no se visualicen tantos iconos en la pantalla. Sandra, perdona, nos quedan 9 minutitos. Vale, genial. Sí, estamos en tiempo. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, y tenemos acá, bueno, ¿qué aplicación podemos validar? Bueno, si realmente en nuestras aplicaciones móviles son accesibles o no. Bueno, tenemos acá para Android esta aplicación de test de accesibilidad que la he podido probar y es bastante útil, es decir, no tiene todas las funciones que esperamos, no nos hace una evaluación como por ejemplo nos hace Axe o Wave a la web, pero nos da información, datos bastante útiles y rápidos, como son, por ejemplo, los textos alternativos, si faltan algunos o no, el tamaño de los botones, si están muy pegados o no, también las etiquetas, si están correctamente etiquetados o no. Es decir, nos da una serie de información que es útil si queremos utilizarlo para validar rápidamente en qué estado está nuestra aplicación Android en cuanto a la accesibilidad. Por otro lado, tenemos también el Accessibility Inspector, que es para evaluar aplicaciones en iOS, que si habilitamos en nuestra computadora, es decir, este evaluador, este inspector, nos permite validar, por ejemplo, todos los textos alternativos que se verían en el VoiceOver, también nos permite validar todas las opciones que tenemos relacionadas a accesibilidad en nuestra aplicación cuando ejecutamos nuestra aplicación en el simulador. Y por último y no menos importante, las pruebas con usuarios. Para mí esto es fundamental y no solo basarnos en pruebas automatizadas, porque muchas veces nos confiamos en herramientas automatizadas y esto no nos los da todo. Hay muchas barreras que no las detectan y para mí es importante hacer las pruebas con usuarios, es decir, usuarios con discapacidad, invitarlos a estas pruebas que puedan probar, que podamos validar si son accesibles o no las aplicaciones para ellos. Entonces, pero mi recomendación es que no nos lancemos a hacer
de primera las pruebas con usuarios, sino que dentro de nuestro equipo podamos detectar las principales barreras que son visibles, que son fáciles de detectar, solucionarlas y después, bueno, por último, hacer estas pruebas con usuarios para ya detectar barreras más complicadas que capaz no fuimos capaces de detectar por nuestra parte. Y bueno, por último y quinto punto, bueno, llegamos a las conclusiones. Como conclusión, en esta charla, me gustaría hacer una reflexión y validar, bueno, qué beneficios realmente obtenemos con una aplicación accesible. Si después de todo esto que les conté, bueno, ¿qué yo me llevo, Lisandra? Si yo me pongo a aplicar todo esto que tú me dices, si yo hago el esfuerzo, ¿qué obtengo también para mi negocio, mi proyecto? Bueno, vas a obtener muchísimas cosas, muchísimos beneficios, como la accesibilidad te va a permitir que más personas tengan experiencias positivas. Es decir, mientras más personas accedan a tu aplicación, van a fidelizarse también más personas a tu marca, van a utilizarla más, van a poderlas también posicionarte también vas a tener una diferencia en el mercado. Es decir, así que me parece súper importante que las aplicaciones accesibles te van a dar muchísimos beneficios. También vas a tener la accesibilidad como opción de crear más oportunidades y fidelizar a los usuarios. Es decir, si un usuario accede a tu aplicación y es accesible y no presenta barreras, estoy seguro que se lo va a contar a otro usuario, a otro usuario, a otro usuario. Incluso las reviews de tu aplicación van a hablar por sí solas y van a fidelizar también más a este usuario de tu aplicación, y estoy seguro que no se va a ir a la competencia si tiene una buena experiencia con tu aplicación. Y además, y por último y no menos Lisandra, importante, nos quedan 5 minutitos. vale, perfecto. Gracias, Carmen. Y no más y menos importante, la accesibilidad mejora el SEO, es decir, tu posicionamiento es decir, a la hora de descargar aplicaciones, a la hora del usuario encontrar tu aplicación, te va a ayudar a mejorar muchísimo y te va a permitir estar en las mejores posiciones hoy en día y ser más visible para todos los usuarios. Bueno, no me queda más que invitarlos a que diseñemos, desarrollemos, validemos, que nuestras aplicaciones sean accesibles para todos, que cumplamos con las normas hoy en día que se tienen presentes y que podamos disminuir estas barreras en nuestra aplicación y hacer un cambio para muchas vidas que hoy en día lo están necesitando. Así que los exhorto y los invito a que no desistan en el intento, continúen paso a paso, no se desesperen. Esto es poco a poco y creo que aplicándolo cada paso van a poder lograrlo y van a sentir esa satisfacción tan grande y esos beneficios que tanto les va a dar cuando tengan su aplicación accesible. Por último, bueno, como les había prometido, les dejo por acá, bueno, un código QR que los pueden escanear con todos estos links que estuve dejando en la aplicación. También tengo este post de cómo comenzar a aprender sobre pruebas de accesibilidad, que los invito a que accedan y lo lean para que validen, bueno, cómo puedo comenzar, qué puedo hacer. Ahí hay una serie de resúmenes de links que me han servido muchísimo a lo largo de mi carrera y los he ido agrupando porque es información muy valiosa de muchos autores, de muchos referentes en el área que la verdad que admiro muchísimo y que nos ayuda muchísimo a comprender cómo podemos hacer estas pruebas, aprender a hacer pruebas de accesibilidad. Bueno, hasta aquí muchísimas gracias a todos por los que se han quedado hasta esta hora y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta charla. Bueno. Muchas gracias, Lisandra. La verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? La accesibilidad, porque tenemos que sensibilizarnos, hay que sensibilizar a la sociedad y evidentemente pues hay un colectivo importante de gente a la que tenemos que darle ese servicio, ¿no? El que nuestras aplicaciones, nuestros desarrollos sean accesibles. A ver, tenemos algunas preguntas del público. Adrián Pantoja nos dice que es una charla muy interesante, gran charla, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Lisandra. Te Muchas felicitan. gracias, Adrián. Y a ver, José María Moreno te da las gracias por la presentación, que le ha parecido muy útil, que en ediciones anteriores del VLC Testing pudieron ver en directo cómo un usuario hacía pruebas y tal y como dices, este tipo de pruebas es importante. Y su pregunta es, ¿tiene sentido algún tipo de prueba automática para las aplicaciones móviles?
Bueno, ay, gracias José por por que te haya parecido útil la presentación. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, para mí es bastante útil, José, de que podamos también automatizar, porque muchas veces no tenemos todo el tiempo necesario dentro de un sprint, dentro de nuestro proyecto. Y estas herramientas que nos permiten hacer esta evaluación automática también nos ayudan, pero como les decía, mucho ojo con esto, porque no confiarnos completamente en las evaluaciones automáticas, porque podemos tener falsos positivos de que nos digan capaz que no hay errores y si los hay, o capaz que hay errores, es decir, detectan errores y no son errores como tal. Entonces, mi recomendación es usarlas con precaución, siempre validado a través de un humano, es decir, de nosotros, y no solo confiarnos y dejarle solo la automatización es decir, no, la evaluación solo a aplicaciones automatizadas, sino también ir acá al usuario. A ver, yo tengo una duda. ¿Por dónde nos sugieres comenzar a hacer una aplicación móvil accesible? Bueno, Carmen, esta sí me la han preguntado varias veces. Y acá, porque muchas veces, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero? Claro. Porque capaz que empiezo por algo y lo más complicado y se me vuelve un lío. Para mí, lo más importante es revisar el diseño y sobre todo, como decía en la aplicación, empezar con la revisión de los colores. Para mí, los colores es un punto de partida fundamental que nos va a ayudar a dar un cambio total a nuestra aplicación cuando revisemos cómo es el contraste, porque son cambios fáciles, es decir, no son cambios que llevan tanto esfuerzo tampoco. Entonces, tener una revisión con el equipo de diseño de cuáles nuestras paletas de color, si son compatibles el color de entre el fondo y el primer plano, es decir, nos va a ayudar mucho a hacer un cambio radical en nuestra aplicación, que muchos usuarios ya, por ejemplo, un botón que no era nítido, una letra que no era nítida, ya se va a empezar a ver con más color y con más contraste. Entonces, para mí, paso 1, revisión del estado de los colores de la aplicación. Y de ahí hacia allá, es decir, continuar con las demás validaciones, pero paso número 1 siempre yo sugiero que sea el color. Interesante el color, fíjate. Yo hubiese empezado por, no sé, por botones, Sí, fíjate, claro, muchas la veces, claro, experiencia lo empezamos que también hace. por textos alternativos también, es otra buena opción porque son súper útiles, los usuarios sufren muchísimo cuando no hay textos alternativos, pero muchas veces nos frustramos porque no sabemos, bueno, qué texto alternativo es el adecuado, cuál hay que poner, cuál no. Entonces, me parece que un segundo paso sí sería textos alternativos ahí para continuar, pero sí, me parece que colores, cuando no tenemos capaz una experiencia anteriormente de pruebas de accesibilidad, es una buena opción para empezar. Gracias. No, A ver, Yanelis Pérez te felicita. ay, Excelente y muchas útil la gracias. charla. Muchas gracias, Yaneli. Y a ver, también me gustaría saber qué debemos de considerar antes de coordinar unas pruebas con usuarios, porque entiendo que también Bueno, es un colectivo sensible, ¿no? A la hora de preparar pruebas y tiene que ser también. exacto. Exacto, es decir, acá en las pruebas con usuarios no es que ya hacemos unas pruebas con usuarios y ya vienen los usuarios, los sentamos, no, es decir, esto es algo que hay que coordinar, organizar con tiempo, validar, por ejemplo, que el entorno donde vamos a hacer las pruebas sea un entorno accesible, si no es que el usuario no tenga ninguna barrera, por ejemplo, para poder acceder a nuestras oficinas importantes o al lugar donde vayamos a hacer las pruebas con usuarios. Siempre, como decía Julia en la charla anteriormente sobre test exploratorio, agradecer, es decir, esto no quita, siempre agradecemos. También, por ejemplo, he participado en algunas pruebas con usuarios con discapacidad donde también le hemos dado alguna recompensa, algún detalle por haber venido, es decir, a ayudarnos a hacer estas pruebas, a hacer la aplicación accesible. Ellos, al contrario, no quieren que le demos nada, pero porque ya solo el hecho de haberlos tenido en cuenta para hacer estas pruebas con usuarios ya es un valor para ellos infinito. Entonces, pero siempre si se puede dar un detalle, algo de algún recordatorio de ese día, de que pudieron venir, de la empresa, una camiseta, es decir, algo, yo estoy seguro que lo van a agradecer. Y también, sobre todo, como decía, validar nosotros con el equipo de testing antes qué barreras podemos encontrar. Estoy seguro que vamos nosotros mismos a encontrar barreras y ya solucionando esto no tenemos que hacer que el usuario pase por esta situación de encontrar barreras que son muy evidentes, es decir, llegar y que ya solo el login no sea accesible ya es bastante frustrante. Entonces ya vamos a una prueba con usuario, con una aplicación ya limada, con una aplicación ya con unas pruebas realizadas y ya después de esto es como una validación final, de decir, bueno, vamos a validar hacia con el usuario qué más nos queda para que sea accesible nuestra aplicación. Y a ver, parece que el sector público sí que está muy sensibilizado con este tema y bueno, y la legislación entiendo que también está ayudando, ¿no? A que este sector se sensibilice Sí. bastante.
Pero, ¿qué pasa con las aplicaciones que no son del sector público, que son empresas privadas, iniciativas privadas? Vale, acá, es decir, hasta el momento, es decir, no se tiene como la legislación esta de que obliga a decir, que recomienda las aplicaciones del sector público que sean accesibles, pero mi recomendación, Carmen, es que no se duerman, que por más que digamos, bueno, soy del sector público, no entro en la bolsa, no entro en esta revisión, no me interesa, es decir, al contrario, para mí yo exhorto a todas las empresas, a las compañías, a todos los equipos que no tengan como objetivo para el 2023 tener las aplicaciones accesibles o su aplicación revisarla que sea accesible, yo los exhorto para que no se vean después corriendo y no tengan que acudir a soluciones que capaz que no son tan accesibles y lo que hacemos es menos accesible nuestra aplicación. Entonces, con tiempo poder ir validando y bueno, que puedan tener una aplicación accesible aunque sean del sector público. Ujú. Pues, a ver, mira, acaba de entrar Eric Baptiste, te da las gracias, muy interesante, Vale. y pregunta cómo elegir los sistemas y sus versiones. Bueno, está un poco abierta la pregunta, pero si te refieres, Eri, muchas gracias por la pregunta. Si te refieres, bueno, a qué es decir, en el mundo mobile hay muchas versiones, hay muchos sistemas operativos, es decir, está el sistema operativo Android, iOS, es decir, de Google, es decir, hay mucha variedad. Es decir, a mí me es muy útil conocer, por ejemplo, si la aplicación va a estar enfocada en determinado país, determinada región, validar, es decir, hay sitios en internet donde te dan estadísticas de cuáles son los teléfonos más usados en diferentes regiones, en diferentes países, localidades, entonces, o también en el mundo general, cuáles son los teléfonos que más se usan, cuáles son los sistemas operativos más usados, y yo me baso mucho en esto para validar y así poder tener un scope, como también decía Julia en su charla anterior, es decir, el scope es fundamental de decir, bueno, estos son los teléfonos que vamos a probar y también validar cuáles son los teléfonos, por ejemplo, que tienden a tener más barreras o los sistemas operativos que tienden a tener más barreras, sobre todo esto, para que no se nos quede fuera del scope. Pero bueno, si tu pregunta iba por ahí, creo que hay páginas que puedes consultar y validar qué sistemas y versiones son los más utilizados. Genial, Lisandra, pues muchísimas gracias. Y bueno, si queda alguna preguntita más, como tienen tu contacto, nos hemos quedado ya sin tiempo. Es Vale. como todos los oyentes tienen tu contacto, pues seguro que pueden preguntarte directamente. Y nada, gracias a ti por la participación, gracias a los oyentes y Muchas no gracias a me ti, queda. Carmen. Nos vemos tras el descanso a las 11:20, ¿vale? Vamos ahora a tomar un refrigerio. Espero que los que estéis en casa también toméis un almuercito, que bueno, Sí. aquí en Valencia es muy típico. Sí, no. Bueno, me quedé con las ganas de ir a Valencia, así que espero el año que viene, aunque sea de participante, ir, porque me encanta Valencia, me encanta la ciudad, me enamoré de ella, así que encantada de poder estar el año próximo ahí con ustedes presencial y ya quitar un poco de estas Ujú. cámaras y de virtualizar un poco y conocernos en persona. Pues sí, perfecto. Nosotros encantados de recibirte. Muchas Y nada, gracias. sin más, muchas gracias a todos y nos vemos a las 11:20. Muchas gracias. Hasta luego.